Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Mira acá, 3 hamburguesas. Fui, pagué en una máquina y no me largaba el tiquecito que tiene que dar es este, el comprobante. Porque no sé qué decía la máquina en inglés, no entendía. Compré otra, lo mismo. Listo, bueno, pruebo en otra máquina. ¿Qué pasó cuando voy a otra máquina y voy al mostrador? Tenía 3 hamburguesas. Así que nada. A little mistake, a little error, pero ya estamos, hay que seguir. ¡Ay, qué bueno, gente! Tengo que cambiar los guantes, ponerme los de veranito de vuelta, sacarme la campera, la otra que traigo. ¡Qué bueno! ¿Eres Patrick? Yo dejé la moto afuera y salió y me dice, disculpa, ¿te puedo hacer una nota? Entendiendo en mi inglés, y bueno, me hizo una nota acá supuestamente para su radio, su diario, y recién le pregunto, disculpa, no me acuerdo cómo era tu nombre. Patrick, y es Patrick como Peter Parker, guarda que después el... a lo tuyo, güey. No olvides activar subtítulos. Todos mis videos tienen subtítulos en inglés y en español. Aquí llegamos al spot de hoy. Supuestamente estaba yendo allá al lado, pero está cerrado. Y acá prefiero no meterme cuando dice close. No meterme porque uno puede acampar en cualquier lugar, pero si vas contra las reglas puede ser problema. Para no tener problemas, pero nada. Este lago se llama, tengo el nombre ahí, no me acuerdo ahora. Espectacular, espectacular, espectacular. Tengo esta noche, para cómo pensé que venía para acá y que no había nada. De la ruta acá son 12 kilómetros y claro, venía pensando, no, vale, otra vez de vuelta a lo salvaje, donde no hay nada. Encima traigo un salmón ahí para cocinarme esta noche. Pero bueno, digo, me traigo un salmón con arrocito, me compré miel. Entonces me hace salmoncito así con miel como lo hace la tía Patricia, que me hace un salmón sweet. Así que vamos a ver cómo sale la comilona. Me gustaría hacer un fueguito. A ver si encontramos otro lugar para meter un fueguito. Y ya. Y me compré una cervecita también. Esta noche. Qué noche, papi. Lugarcito en la playa. Lugarcito en la playa. La Betsy me sigue trayendo a todos estos lugares increíbles, loco. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pobrecita, como viene aguantando la Betsy. Escuchan el ruido del motor en los videos. A ver que desconecte, estoy cargando la GoPro, se me quedó sin batería. Escuchan el ruido del motor, cómo viene resistiendo. A ver si hay pescaditos acá. ¡Oh, yeah! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! No, acá hay... ¿No vieron el clima que hace? Me tuve que sacar la campera. La otra, la grande. Así que nada, ¡qué lujo! ¡Oh, qué lujo! Qué hermoso, loco, qué hermoso que es Canadá, qué hermoso que es Alaska, loco. Después de la nota, bueno, voy a armar, pero no voy a prender fuego, porque acá no veo que diga nada del fuego. Bueno, pero si no dice nada, vamos a hacer un fueguito. A ver. Es tan hermoso esto. Yo recién estaba acá y veo que vi un auto rápido y estaciona acá en el parking. Y digo, debe ser la policía que viene a decir que no puedo acampar acá. Y no, era el señor a donde yo paré antes a preguntar si podía acampar al frente, que me había recomendado este lugar. Vino a asegurarse que yo esté bien, que haya llegado acá. Y me vino a invitar para ir a la casa a ver un fueguito, no sé si va a haber comida también.
nada, es increíble porque yo como estaba viendo para acá, hoy es Thanksgiving. Thanksgiving es como un día muy especial acá en Canadá y en Estados Unidos. Creo que hay diferentes días entre Estados Unidos y Canadá. Y cuando venía para acá, la ruta para acá son 12 kilómetros y venía pensando, ¿no? Digo, hoy este es un día que están todos en familia, todos reunidos y digo, qué ganas de compartir con mi familia, qué ganas de estar en familia estos días, como no sé, pensaba, pobre la gente que las navidades, año nuevo, están solos, ¿no? Que uno tan acostumbrado a la familia, es lindo eso, es hermoso para mí. Y digo, bueno, puta, voy a estar solo, pero bueno, me compré mi salmoncito, tengo mi cervecita, la disfruto. Y ahora viene el Señor y me invita para ir a la casa. Me invita para ir a la casa. Es tan poderosa la mente, tan poderosa la mente. Es tan hermosa la vida, todo. Y el Señor me viene a buscar, creo que me dijo en media hora me venía a buscar, así que me voy a cambiar porque tengo la ropa media sucia. Y bueno, voy a ver si me peino. Eso en honor a mi abuela, me voy a peinar. Que mi abuela siempre me dice, peínate. Hear from Mama. This is Bear. Oso. Yeah. Bear and crazy people. Well, yeah, I'll do that. Yeah. Unless you No, don't, no, tell me, tell me. Put it on your Instagram. And Tell me. Let's take a video, all of us together, or do whatever you want to do. Yeah. Yeah, she's ready for the video, no? All the time, Trap shit. Take the video. No, I want a photo of all of us together. Yeah, no, mira, No paparazzi. No paparazzi. no video for me. No. Make sure you get Chief. Chief? Chief. Chief. Ah, don't Chief. for. Yeah. Oh no. What happened with these crazy people? Yeah. Estas son las cosas que pasan cuando uno viaja. Ay, que se vea. Mira este loco, la espadota que tiene. Uy, papá, que yo me hago. Ok. Bien. That ¿Cómo, one's got a big Restart. cómo cortan la leña acá? ¿Y? A la verga. Esto no es bueno después de un par de cervezas. Into it. Come on. Can do it. Yeah! Oh. Make sure you edit that to make him look good. Yeah, I'm gonna make it. Yeah. no. Ben's crying inside. There's a huge knot in there. Get it. Get it. Get it. Yeah. Yeah. No back here. Bueno, el señor que conocí ayer me invitó hoy a ir a andar creo que en cuatriciclo, UTV, no sé qué. Así que nada, son las 7:30, de tempranito, me invita a desayunar y vamos a ir a andar en los cuadris. Así que nada, estoy contento que voy a compartir un poquito con nuevos amigos. Así que nada, súper buena onda. Vamos a ver qué onda la morning de today. Ayer el cielo tuvo estrelladísimo, espectacular. Ahí tendría que ser como las fotos que se ven en los ríos, así, foto. Hello, bebé. Bueno, gente, today I am really happy. Today I am very happy. Oh, chequen ese English. Estoy muy contento porque, bueno, después de muchas semanas de usar todos los días el pantalón de la moto, chequen, listo está. Livianito, zapatillas, camperita. Así que nada, me puse el stuff limpio que tengo, el decente. Y nada, hoy la dejo descansar a la Betsy y me voy de paseo ahí con
la gente que conocí ayer, así que nada, súper entusiasmado. Me invitaron a desayunar, así que nada, me dijo el man que vaya a las 8, son 8:15, pero es acá 5 minutos, así que nada, estoy a tiempo. Me dijo entre las 8 y las 9, así que nada. Así que bueno, vamos a ver qué se viene de esta aventura, de lo que me diga esta gente, lo que compartamos aquí. Contento. Y acá estamos en la casa de mi amigo. ¿Saben para qué son estos? Los usaban antes para caminar arriba de la nieve. Acá cuando nieva una banda. Súper loco. Miren lo que es la casa. Me encanta. Estos de los cuernos no son que los matan. Se les caen. Entonces la gente los recolecta y hacen estas lámparas. Son muy de Canadá y de Alaska. Me gustan, son bizarros. A la mesita. Las ventanas que tienen, oh, es hermoso. Esto es bison. Yo pensé que era oso, pero es bison. Y la vista es muy loco, pero súper linda las casas, amplias, con un montón de iluminación. Y cosa que me llama mucho la atención de acá, las terminaciones. Miren, por ejemplo, el machimbre, las uniones como vienen todas como lijaditas, bien terminaditas. Todo súper prolijito. Es hermoso. Hermosa. La cocina, la casa, ¿no? Estas casas son soñadas para mí. Son increíbles. Y digo, qué loco ayer, el man estaba acá afuera y yo estaba allá afuera, paradito, ¿no? Y qué loco ahora como verlo del otro lado, ¿no? Yo estoy acá adentro y me imagino a mí cuando llegué y pasé por ahí, me estacioné y como uno se ve con la moto, la ropa y uno dice, ¿qué onda ese man? Y ahora estoy acá en la casa. Qué bueno. Esto está muy bueno, es muy divertido esta nieta. Miren dónde venimos. Es muy divertido, la verdad. Qué lindo esto. A ver, estos son más chiquititos. Miren cómo les cuesta pasar a estos. No se levanta. Nah, pero check ahora cómo pasa Chris. This is real car. Check.
Oh fuck. Holy shit, man. You okay? Yes. That's it. Ay, me quebré la muñeca, loco. Are you okay? Yes, pero me quebré la mano. Mi break. No, it's good. Here's the break. Son of a bitch. Fuck, bro. Ah. What happened?